Seguramente escuchaste alguna vez sobre el sacrificio de Isaac. ¿Estaba presente Yeshua en ese momento? En este programa lo descubriremos. Quédate con nosotros. Bienvenido a su programa Las Raíces Hebreas de Nuestra Fe Cristiana. Qué gusto saludarles. Soy Gerardo Guerrero y te invito a tomar nota y cualquier inquietud que tengas. Liliana, te saludamos desde México. ¿Cómo estás? Bueno, contenta otra vez de estar con ustedes. Un saludo muy cariñoso. Muy bien, Liliana. Durante el momento en que Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿estaba presente Yeshua? Este es uno de los temas más hermosos que nosotros podemos encontrar en la Torá. Hemos venido viendo en secuencia cómo Yeshua aparece desde el mismo Génesis, desde la misma creación. Y hoy continuamos con uno de los temas que es realmente más impactante. Este es un tema que de pronto no es tan nuevo como algunos de los anteriores para muchas personas, porque nosotros siempre, los creyentes en Yeshua, siempre vimos el sacrificio la petición del Eterno de que Abraham sacrificara a Isaac como un anticipo de Yeshua, un anticipo profético de lo que iba a pasar. Lo que tal vez nunca habíamos caído en cuenta era de la cantidad de elementos interesantísimos que encontramos. Y por otro lado, la presencia misma de Yeshua allí al frente del sacrificio. Miremos el texto para que podamos aprender de este momento tan especial. Nos dice la palabra que dice que aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo a Abraham le dijo, heme aquí. Digo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, que es la ofrenda encendida, sobre uno de los montes que yo te diré. Hasta aquí nosotros podemos ver cosas muy interesantes. Mire, primero, Gerardo, nosotros siempre pensamos porque, como esa petición que le hizo el Eterno a Abraham después de tanto, ya casi 100 años para tener ese hijo, y pedirle que lo sacrificara, pero realmente una primera cosa muy importante que tenemos que aprender es que el Padre no acepta, el Señor no acepta sacrificios humanos. O sea, esto era simplemente porque nos quería mostrar el día de Yeshua. Entonces, fíjese cómo comienza. Le dice que tome a Isaac, su único hijo. Recordemos que Isaac no es el único hijo de Abraham, está también Ismael, pero era el hijo de la promesa. Entonces le dice que vaya a la tierra de Moriah y lo ofrezca en holocausto. Aquí vamos encontrando otro punto muy importante. ¿Dónde queda o dónde debe quedar porque en este momento no se puede, pero dónde debe quedar el templo? En el monte Moriah. La prueba, por ejemplo, la encontramos en Segunda de Crónicas 3:1. Cuando Salomón edificó el templo, lo edificó, Dios dice, en el monte Moriah. Así que en este tiempo de Abraham, lo que le está diciendo el Padre es, vaya hasta el monte del templo, vaya hasta a la tierra de Moriah. Y lo ofrece, como leímos, en ofrenda encendida. La ofrenda encendida, cuando nosotros la estudiamos, es el cordero ofrecido en olor fragante al Eterno. Yeshua fue el cordero ofrecido al Eterno, de la misma manera que lo vamos a encontrar aquí en este texto con Isaac. Entonces dice el verso 3, Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y Abraham su hijo, y cortó la leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que el Eterno le dijo. Miremos hasta aquí, vamos atando detalles. Primero, hay un asno de por medio, 2 siervos, un hijo,
una leña y fue al lugar, al Macón, se dice en hebreo, fue a ese lugar especial. Al tercer día, dice que también es bien significativo el hecho de tercer día unido a Yeshua y su sacrificio, alzó Abraham sus ojos y vio al lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a los siervos: ustedes esperan aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre ¿quién? ¿Quién llevó la leña? La leña la llevó Isaac. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron juntos. Aquí tenemos que entonces resaltar el tercer día, Isaac cargando la leña. Y fíjense una cosa muy interesante, que no llevan ningún cordero. Tenían que sacrificar un cordero, pero no, Abraham no lo lleva. Y Abraham le advierte a los dos que van a volver al tercer día. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío, heme aquí. Mi hijo, y le dijo: ahí está el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham. Fíjense, esta respuesta es muy interesante. La respuesta respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Así dicen las versiones tradicionales. E iban juntos. Pero si nosotros leemos este mismo texto, inclusive en inglés, vamos encontrando algo un poquito más profundo, porque dice que el Señor se proveerá a sí mismo como cordero. O sea, él mismo se ofrecerá como cordero. Y respondió Abraham: Dios proveerá a sí mismo el cordero. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Una de las cosas que nosotros tenemos que recordar, y que es tal vez otro de digamos, de las imágenes erradas que habíamos aprendido, es que si ustedes buscan por curiosidad en el internet y ustedes le ponen el sacrificio de Isaac, ustedes van a ver que en la mayoría de las gráficas ponen un niño ahí para ser sacrificado. Pero de acuerdo a la Torá, ya Isaac no era un niño. Isaac tenía que tener por lo menos 30 años. O sea, él era un hombre hecho y derecho con un padre absolutamente anciano. Entonces, ¿esto a dónde nos está llevando? A ver que Isaac aceptó ser ese sacrificio, porque pues un hombre de esta edad pues tumba al anciano y se va. O sea, tiene que haber habido una aceptación de parte de Isaac. Y como les digo, siempre nos lo han mostrado como un niño. Entonces, fíjense, ya está aquí la aceptación, ya está todo esto, pero fíjense lo que pasa en el verso 11. Entonces dice: el ángel de Yahweh aparece y dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham, y le dijo: heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Yo hice el énfasis a propósito, porque fíjense, aquí encontramos algo muy especial. Aquí encontramos que el que aparece es el ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh? El ángel de Yahweh es sin duda alguna Yeshua, es la imagen visible de Elohim. Y aquí, como en el texto que habíamos aprendido en el programa anterior, cuando apareció con Agar, aquí vuelve y él se identifica como el ángel de Yahweh, pero al hablar lo hace como Yahweh mismo. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Quién le había pedido el hijo? El Eterno. Pero ¿quién es el que aparece? La imagen visible de Elohim, que es el ángel de Yahweh, y aparece en ese preciso momento para evitar que Abraham sacrificara a Isaac. Entonces, fíjense el verso 13: alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos.
Cuando nosotros nos imaginamos, si ustedes cierran sus ojos en un momento y se imaginan ese carnero con los cuernos llenos de zarzas, ¿en quién estamos nosotros o a quién nos están a nosotros mostrando el Eterno? A Yeshua con la corona de espinas. ¿Por qué tenía que tener esa corona de espinas sobre la cabeza? El sacrificio. Porque recordemos que las espinas vinieron como parte de la maldición después del pecado de los primeros padres. Es que surgen los cardos y las espinas. Yeshua está como el cordero ya en el sello del nuevo pacto. Yeshua mismo lleva las espinas sobre su cabeza como una forma de redimirnos, de quitar la maldición de sobre nuestras vidas, sobre las vidas de los que hemos creído en él. Entonces dice que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Yahweh proveerá, Yahweh diré, Yahweh se proveerá de cordero, como lo leímos en las versiones anteriores. Por lo tanto, se dice hoy que en el monte de Yahweh será provisto. Entonces dice acá, y llamó el ángel de Yahweh por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, vuelve y hace énfasis en el único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron. Ahora, fíjense, no más hasta acá ya hemos aprendido que estaba Yeshua presente allí como el ángel de Yahweh. Pero si lo analizamos ya más detenidamente, encontramos el único hijo, Juan 3:16. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es literalmente el asno. ¿Qué representa el asno? Mateo 21:2. Recuerden que Yeshua antes del sacrificio debe entrar en Jerusalén, entró en Jerusalén montado sobre un asno, cumpliendo con la profecía de Zacarías 9:9. Así que el asno, aún la presencia del asno nos habla de la presencia de Yeshua en aquel momento tan especial. Isaac cargó la leña. ¿Quién cargó la cruz? Yeshua. O sea, Isaac, el prototipo de Yeshua, y Yeshua fue el que cargó él mismo el madero para ir hasta el Gólgota. Los dos siervos, ¿a quién representan? Los dos testigos que la Torá exige. Y los testigos, ¿a dónde los encontramos? En Marcos 15:27. Cuando crucificaron al lado de Yeshua, crucificaron a los dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. El tercer día, cuando dice que al tercer día, ¿de qué nos habla? De la resurrección. Digamos como que Isaac casi muere y por la intervención del ángel volvió a la vida. No fue que murió, pero siempre se guardó el mismo espacio de tiempo. El Cordero, en Juan 1:36, Yeshua fue reconocido como el Cordero de Dios. Las espinas en la cabeza, ¿dónde las encontramos con Yeshua? Juan 19:5. Entonces, todo esto que nosotros hemos visto acá, cuando dice, digamos en el verso 16, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, nos está hablando de Yeshua presente, pero de la identidad de Yeshua como la palabra de Elohim hecha hombre. Él hablando, Yeshua dijo, yo no hablo por mi cuenta, lo que mi padre dice, eso es lo que hablo. Así que eso es algo completamente, es tan exacto el relato que solo podemos encontrarlo
de parte de un Dios poderoso. Muy bien, Liliana. Entonces, Yeshua es el ángel de Yahweh. Sin duda, sin duda, ningún ángel, cuando nosotros encontramos en las escrituras que un ángel habla de parte de Yahweh, dice, así ha dicho Yahweh, pero aquí él habla en primera persona. Yo mismo me proveeré, o sea, él habla en primera persona. Muy bien. Recuerdo que Yeshua dijo en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿A qué día se refiere? ¿Al día del sacrificio de Isaac? Sin duda también. ¿Por qué ese día y por qué se gozó Abraham? Si nosotros analizamos el texto, digamos que en el sentido más literal, bueno, no tuvo que sacrificar al hijo, pero él se gozó de entender el plan del Eterno, porque fíjese que Abraham lo había entendido desde el principio, cuando él no traía el cordero y le dijo, el Eterno mismo se proveerá de cordero para el sacrificio. O sea, él sabía que Dios no le iba a fallar, que le iba a entregar ese cordero. Esa era la confianza que tenía Abraham. De manera que aquí nosotros vemos ese cumplimiento tan hermoso de cada uno de los pasos, de los personajes, de todos los detalles del sacrificio de Yeshua por nosotros. Uh-huh. Hace rato mencionaste que iban hacia el monte Moria. ¿Tiene algo que ver el lugar donde Jesús murió? Tiene mucho que ver, no solamente porque Yeshua tuvo que morir al frente del templo. Al frente del templo está en el monte de los olivos, pero dice ahí es en la tierra de Moriah. Es decir, en el monte Moriah está el templo. Yeshua murió fuera del campamento, quiere decir que tiene que haber muerto de frente al templo en el monte de los olivos, donde estaba el altar de la vaca roja. Y una de las cosas también que lo vamos a ver en un próximo programa es precisamente que no es ninguna coincidencia, porque nosotros sabemos, como yo siempre lo digo, nosotros tenemos un Dios perfecto, así que todas sus cosas son perfectas, todo lo que él hace. El altar cuando se compró el altar de la vaca roja, Yeshua estaba presente y Yeshua muere en lugar de la vaca roja. Y cuando estudiemos ese tema, vamos a entender por qué representa también a Yeshua, pero en toda la extensión de la palabra. Así que no tenemos ninguna duda. Liliana, cuando leemos la Torá, cuando Abraham lleva a su hijo Isaac a sacrificar, siempre hemos pensado que Isaac era un niño. Y tú nos acabas de mencionar que era un joven como de 30 años. ¿En dónde podemos saber esto? ¿Cómo nos puedes explicar? Bueno, esa es una referencia que nosotros podemos tomar por la secuencia misma de la historia, pero es algo que hace mucho más interesante y más importante de entender, porque la aceptación de Isaac fue la misma aceptación de Yeshua. Recordemos que Yeshua mismo dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue la misma actitud que tenía Isaac, porque como dije en ese momento, él debió haber tenido por lo menos 30 años. ¿Por qué? Aunque la Torá no lo registra, ¿por qué lo pensamos? Porque era más adelante en la Torá va a ser ordenado como la edad del sacerdocio, que es también la misma edad que Yeshua comenzó su ministerio, porque era la edad en que comenzaba ya realmente el sacerdocio. Y hay muchos elementos allí que nos hablan y que nos confirman la edad, cuando en los capítulos siguientes Abraham envía a su siervo Eliezer a buscar la novia para Isaac. En la Torá se nos revela que después de que regresaron Abraham e Isaac no volvió, él no volvió realmente con Sara. Sara aparece viviendo aparte.
Sara aparece y han habido, inclusive hay muchas ideas con respecto a esto. Como que se dice hasta que por la cuestión del sacrificio, hasta Sara había abandonado a Abraham, pero bueno, pero estos son especulación. De todas maneras, lo que nos dice la Torah es, Sara está lejos de Abraham y Isaac solo vuelve a aparecer cuando la novia ya viene, ya está seleccionada para él. Eso nos hace un paralelo con Yeshua que es muy importante, porque fíjense que después del sacrificio, Yeshua está solo unos días, está 40 días allí con los discípulos, pero después se va y Yeshua solo regresa cuando la novia esté lista para encontrarse con él. En ese tiempo no transcurre tanto tiempo, o sea que por esa es la causa por la que nosotros podemos afirmar que él tenía que haber tenido como mínimo esos 30 años. Entender entonces todo este pasaje es lo que nos permite entender el siguiente paso, la búsqueda de la novia. En la búsqueda de la novia no es tampoco ninguna coincidencia que él hubiera enviado Abraham al siervo Eliezer, que significa ayuda de Dios o consolador. Entonces, vamos armando otra escena muy hermosa. Recuerden, a Isaac entregó, digamos, su vida voluntariamente porque aunque no murió, él se había sometido. Él ya no regresa otra vez, él desaparece como de la escena, pero el padre, que estaría representado por Abraham, envía al consolador, que sería como el Espíritu Santo, a buscar a la novia para Isaac. Y una vez que la novia es hallada, ahí es cuando vuelve a aparecer Isaac esperándola y ya reuniéndose con ella. O sea que nosotros tenemos unas historias perfectas, una historia, pero que no es simplemente, digamos, como una proyección, sino un cumplimiento anticipado, porque ya hemos visto que el ángel de Yahweh era el que estaba allí presente. Toda la bendición vino como consecuencia, no solamente de la obediencia de Abraham, sino también de la aceptación del sacrificio que hizo Isaac. Así que tienen el mismo mérito y no podemos olvidar la bendición. Te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y aquí estamos nosotros, parte de esa descendencia que había sido prometida. Así que tenemos un Dios fiel que todo lo hace perfecto. Has tocado varios personajes que son una figura de Jesús, de la vida de Jesús. Prácticamente la Biblia está repleto de estos personajes. Si nos ponemos en la mente las palabras de Pablo, de que Yeshua es una imagen visible de Elohim, nosotros vemos a Elohim, a Dios mismo, apareciendo en diferentes formas. Como nube, como fuego, como el ángel de Yahweh. Él aparece directamente ya cuando se hace hombre, ya como Yeshua para salvarnos. O sea, es que el Dios en el que nosotros creemos es absolutamente poderoso y Él todo lo hace perfecto. Así que estas apariciones, desde aparecer como la luz del primer día, caminando inmediatamente en el Edén como lo vimos. O sea, todas estas apariciones no pensemos en Yeshua ya nacido, pensemos en la imagen visible del Elohim invisible. Muy bien, Liliana, se nos acabó el tiempo y ya vimos que se apareció a Abraham, a Isaac, se apareció también a Jacob. Y vamos a verlo en el próximo programa y no se lo pierdan porque esas apariciones sí que tienen contenido muy importante y sobre todo que tienen mucho que ver con nosotros, como lo vamos a ver próximamente. Así que los invitamos a seguir toda esta secuencia. Muchas gracias, Liliana. Nos vemos en el próximo programa. Shalom, shalom. Shalom para todos. Un abrazo muy grande. Shalom, shalom.
Hemos aprendido que el ángel de Yahweh es Yeshua y seguiremos en los próximos programas encontrando a Jesús en cada uno de los libros de la Torá y del Antiguo Testamento en general.